Y bueno, continuando, entonces nos vamos para aquí y bueno, aquí están algunas de las personas que colaboraron conmigo. Yo soy como primer autor porque pues de hecho sí fui yo la que escribió todo, hizo prácticamente todo. Entonces bueno, lo que hice pues fue, como su nombre lo dice, una revisión. Me puse a buscar mucha literatura sobre todo lo relacionado con arreglos autoorganizados de dióxido de titanio, nanotubos, ¿no? En particular, nanotubos y nanoporos. ¿Cuál es la diferencia entre nanotubos y nanoporos? Como lo comentaba, es pues los nanotubos tienen sus paredes definidas, ¿no? Por ejemplo, aquí, si nos vamos a un dibujito por acá, una fotografía de microscopía electrónica de barrido, por ejemplo estas, aquí se ven claramente, por ejemplo, aquí podemos ver con esta ampliación ya más grande, que son, en este caso serían nanotubos. ¿Por qué? Porque los poros, las paredes están bien definidas, ¿no? Bien separaditas. Es como si tuviéramos muchos tubitos juntos, pero ahora sí que juntos, pero no revueltos. O sea, juntos, pero no pegados formando parte de una misma masa, ¿no? Sino todos ahí con sus paredes bien separaditas, bien definidas. Y nanoporos sería más común en este caso, por ejemplo, que bueno, en realidad es más chiquita de la... no, aquí mira, tenemos... no, pues es igual, es la misma ampliación, nada más que aquí están más pequeñitos. ¿Por qué? Bueno, este es en base al voltaje, me parece, sí. Entre mayor voltaje, aquí 2.5 volts en la A, 5 volts en la B, 10 volts en la D, y así va aumentando. Entonces, conforme va aumentando el voltaje, se fueron haciendo más grandes y más definidas las paredes, ¿no? de los tubos. Entonces, a pequeños voltajes sí fueron más bien nanoporos, porque como podemos ver aquí, todavía en este cuadrito donde tenemos más ampliación, como vemos, están demasiado pegaditos, como formando parte de una misma matriz, ¿no? Entonces no están definidas las paredes, sino es más como si fuera una esponja porosa, ¿no? Entonces, esos serían nanoporos y estos acá nanotubos. Pero bueno, tanto nanoporos como nanotubos tienen maravillosas propiedades, ¿no? Básicamente es un semiconductor. Ya el dióxido de titanio compacto en sí es un semiconductor, pero el que sean nanotubos y nanoporos les da una superficie específica muy grande, que es lo que hace que el efecto cuántico pues se maximice, ¿no? Es decir, el efecto de poder aprovechar los fotones es lo que, bueno, voy a tratar de explicar un poquito más acá, es lo que pues hace que este material tenga tantas aplicaciones maravillosas, ¿no? En cuanto a eso, a que aprovecha los fotones de la luz solar principalmente, bueno, puede ser también luz ultravioleta, pero bueno, básicamente aprovecha los fotones para producir una corriente, ¿no? Una corriente eléctrica. Entonces, bueno, se trata de un material semiconductor. Bueno, aquí lo primero que hablo es pues la fabricación o síntesis, ¿no? De estas nanoestructuras, de este tipo de nanoestructuras de dióxido de titanio por anodización. ¿Por qué por anodización? Bueno, la anodización es pues una técnica electroquímica. Acá en la introducción hablo muy poquito, muy brevemente sobre otras técnicas como síntesis hidrotérmica, pero luego utilización de moldes, por ejemplo, síntesis con moldes, pero que también se utilizaban, por ejemplo, para la alúmina anódica porosa, que es como el material, pues no precursor, pero el material que viene siendo en el que se inspiraron los investigadores para después tratar de producir exitosamente los nanoporos de dióxido de titanio. Entonces, bueno, básicamente eran métodos hidrotérmicos o hidrotermales, también les llaman, pero después se les ocurrió empezar a experimentar con síntesis electroquímica y pues resultó una técnica que pues es muy, muy práctica. Entonces, por eso se han hecho últimamente muchas investigaciones con la síntesis electroquímica, ¿no? Entonces,
la síntesis electroquímica se le llama anodización porque el titanio viene siendo nuestro ánodo, ¿no? Viene siendo el ánodo. Entonces, ahí se van pues perdiendo, como todo ánodo va perdiendo electrones, y entonces eso es el origen de la formación de óxido. Y bueno, en este caso lo que se utiliza para formar los poros es el ion fluoruro. El ion fluoruro, que tiene pues esa propiedad de causar la disolución en puntos específicos del óxido de titanio compacto y ir formando porosidad. Ahora, ¿por qué se llaman autoorganizados? Porque esa porosidad se va a autoorganizar, o sea, se va a ir haciendo cada vez más uniformes los poros y de un tamaño mayor conforme vamos aumentando el voltaje y el tiempo. Y bueno, aquí tenemos cómo va a ser el montaje, cómo es el montaje. Estos experimentos yo los hice con mi digamos, tutora de estancia postdoctoral. Los llegamos a hacer y llegamos a obtener nanoporos de dióxido de titanio. Nanotubos específicamente no pudimos obtener, pero nanoporos sí, y con buenas propiedades. Los probamos para celdas solares con la colaboración de la doctora Marina Rincón en el Instituto de Energías Renovables. Ella los probó para celdas solares y con buenas eficiencias, y los probó, pues les hizo la caracterización fotovoltaica, y también algunas pruebas de impedancia electroquímica y de otras, no recuerdo muy bien ahorita, creo que voltametría cíclica, ajá, y y sí se obtuvo una buena caracterización. Sus propiedades sí son prometedoras. En aplicaciones, pues ella principalmente maneja aplicaciones de celdas fotovoltaicas, pero bueno, vamos a ver que este material tiene muchísimas más aplicaciones. Ahorita vamos a ver así rapidito. Entonces, bueno, lo que se necesita es el ánodo, que es titanio metálico, es una lámina de titanio. Otra cosa que utilizamos es, el cátodo de platino, que es el electrodo ciliar, por donde es el que va a proporcionar la corriente eléctrica al electrolito. El electrolito, ahorita vamos a ver de qué composición tiene. Y bueno, aquí tenemos el electrodo de referencia para ir registrando el voltaje o la corriente producida en el ánodo, que es nuestro titanio, que va a sufrir pues una oxidación controlada, ¿no? Por decirlo de esta manera. Bueno, entonces, anodización en soluciones de ácido fluorhídrico y en mezclas acuosas de ácido y ácido fluorhídrico, porque esas fueron los primeros electrolitos que se usaron fueron estos. Ácidos, que pueden ser ácido sulfúrico, por ejemplo, o ácido acético. Nosotros utilizamos voltajes muy bajos, como de 1 volts a 3 volts, pero otros investigadores llegaron a usar hasta 20 volts o incluso un poco más. Pero bueno, sí, en general sí se observó que a 20 volts del voltaje impuesto, sí se obtenían mejor organización de los nanoporos o nanotubos, y con mejores propiedades y diámetros más grandes incluso. Y bueno, esto, aquí pues recopilación, ¿no?, de todos los trabajos utilizando este tipo de soluciones, o sea, soluciones acuosas de ácidos y con el ácido fluorhídrico. También se puede usar fluoruro de sodio o de amonio en vez de ácido fluorhídrico. Lo importante es que tener el ion fluoruro, porque es el que va a producir la disolución de la capa compacta y que se nos convierta en una capa porosa del dióxido de titanio. Aquí lo que tenemos es un transitorio, ¿no? O sea, medición de corriente contra tiempo.
durante la anodización. Entonces aquí lo que se vio la diferencia es, bueno, primero un pico aquí, conforme se hace la diferencia de potencial y la caída de corriente. Esta caída de corriente tan grande es indicativa de la formación de la capa de óxido compacto. Entonces aquí primero, en los primeros tiempos, antes de los 600 segundos, es formación de óxido compacto. Y ya luego vemos que se empiezan a producir estas fluctuaciones y estas son ya indicativas de que ya se están formando los poros, ¿no? Los poros o los tubos, los nanotubos o nanoporos. Ahora aquí la diferencia en el tamaño de las fluctuaciones vemos que está relacionada con, por ejemplo, inciso A, inciso B, inciso C. Vemos que este es ácido sulfúrico solito. Luego en el B ya es con 0.05% en peso de fluorhídrico. Y en el C, 0.15% en peso de fluorhídrico. En el D, 0.3%. Entonces va aumentando la cantidad de la concentración de ácido fluorhídrico. Y entre más ácido fluorhídrico tenemos, mayores son las fluctuaciones de corriente. Y bueno, esto ya los investigadores comprobaron con microscopía y todo eso, que a mayores fluctuaciones eran mejor organización de los nanotubos, diámetros más grandes y en general una capa de nanotubos más eficiente. Entonces, pues es lo que se observó aquí, ¿no? Entonces esto nos ayuda a ver los fenómenos que se están produciendo en la superficie conforme vamos sometiendo el material a un potencial, a una diferencia de potencial y vamos midiendo la corriente que se va generando ahí. Entonces, bueno, aquí diferentes resultados de diferentes investigadores y luego lo mismo se registró todo esto, pero ya con electrolitos neutros, es decir, orgánicos, ¿no? Como pues etilenglicol, por ejemplo. Entonces, pues observó sí un mejor desempeño, ¿no? Mejores nanotubos, mejor organización, diámetros más uniformes y también más grandes, mayor relación L sobre D, o sea, longitud sobre diámetro, entonces eso también era importante. Y bueno, aquí por ejemplo tenemos una microscopía de barrido de cómo al ir aumentando el voltaje también se van obteniendo nanotubos con mejores características, ¿no? Diámetros más grandes, más definidos, diámetros más uniformes. Entonces todo esto al final se traduce en mejores eficiencias. Y bueno, aquí después se usaron electrolitos viscosos, orgánicos, que fueron ya aún mejores eficiencias. Y aquí, por ejemplo, unas hipótesis, un mecanismo propuesto de cómo es que se lleva a cabo esa disolución y se forman los poros, ¿no? Entonces, aquí sería el óxido compacto y esto ya es el óxido cuando se formó el poro. Y cómo, pues, cuáles son las reacciones químicas que ahí se llevan a cabo, ¿no? El titanio con el agua se forma el óxido de titanio compacto, hay iones de hidrógeno en disolución y luego tenemos el fluoruro. Lo que se forma es un ion que es un hexafluoruro de titanio, un anión, y este hexafluoruro de titanio es el que va a viajar a través de la capa de óxido compacto y va a ir diluyendo el óxido compacto y se va formando el poro. Aquí, por ejemplo, se vio que a pHs más alcalinos, es decir, mayores, el diámetro va disminuyendo. Y una buena, o sea, y para algunas aplicaciones es bueno tener tubos muy largos y con diámetros muy pequeños, como mencioné hace rato sobre esta relación L sobre D, ¿no? Tiene que ser grande para algunas aplicaciones. Me parece que para fotocatálisis, no recuerdo muy bien, pero sí, algunas aplicaciones son, pues tenemos mejores resultados con
diámetros, tubos muy largos con diámetros pequeños, para otros es mejor tener diámetros más grandes. Entonces, bueno, aquí otras teorías de más o menos de cómo se lleva a cabo esa disolución, pero sí el flúor es como muy importante, ¿no? Porque el flúor va a llevar a cabo la disolución en varios puntos, y con esto se va a hacer la autoorganización de los poros nanotubos. Y bueno, fabricación de dióxido de titanio nanoestructurado sobre sustratos, ¿no? O sea, también se puede hacer sobre sustratos, también se puede dar, y bueno, aquí algunos ejemplos de investigadores que trataron de hacerlo así sobre otros sustratos, como silicio, por ejemplo, sobre hito, que es el vidrio, vidrio y estaño. Óxido de itrio y estaño. Aquí igual lo mismo, mecanismos de crecimiento que se propusieron, que se cree que de esa manera se lleva a cabo la formación de de la capa autoorganizada, ¿no? De nanoporos o nanotubos. Se cree que el titanio se va formando el óxido de titanio, y que al mismo tiempo se va disolviendo, y que hay incluso una competición entre la velocidad de formación de óxido y la disolución química del óxido por los fluoruros, ¿no? Entonces eso es lo que hace que al final haya un equilibrio entre estas dos velocidades de reacción, de estas dos reacciones, y eso va a llegar a la estabilización del sistema. Por eso aquí se ve, si nos regresamos acá al transitorio de corriente, vemos como al final, bueno, aquí no se ve mucho, pero en otros que no tengo aquí, creo, sí se ve como al final ya las fluctuaciones se van reduciendo, porque ya se llega a una estabilización del sistema, y es cuando ya están completamente autoorganizados, es decir, ya son muy uniformes los diámetros en ese punto del tiempo. Entonces, bueno, eso es en cuanto al mecanismo de crecimiento, ¿no? Se ven las teorías de cómo va ese ion fluoruro penetrando la capa de óxido y disolviéndolo. Luego acá ya las aplicaciones, ¿no? Aplicaciones, pues por ejemplo la fotoelectrólisis de agua, que es la descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno. ¿Cómo se hace? Pues absorbiendo un fotón, se absorben fotones. Aquí, por ejemplo, el fotón entra en el material que es la capa nanoporosa o nanotubular, es decir, la capa de muchos nanoporos o nanotubos, va a recibir un fotón, bueno, va a recibir fotones, y estos van a llegar a la banda de valencia del material y se va a excitar electrones. El fotón va a excitar un electrón, el electrón va a pasar a la banda de conducción y se va a formar un paraelectrón hueco. El hueco va a oxidar el agua, y con esto se va a producir iones hidroxilo, que aquí tenemos el compuesto orgánico. Este es, por ejemplo, un ejemplo para fotocatálisis, pero en general este es el principio de funcionamiento para todas las diferentes aplicaciones, ¿no? del dióxido de titanio. Entonces, aquí lo que se hace es que este compuesto orgánico se descompone en dióxido de carbono y agua. ¿Por qué? Porque la descomposición se está llevando a cabo por medio de una oxidación, por este compuesto superoxidante, ¿no? Superoxidante que es producido por el hueco, ¿no? El hueco es el que hace que se produzca este radical hidroxilo. O incluso el hueco puede directamente oxidar el compuesto. Aquí tenemos el electrón. Bueno, el electrón pasa a la banda de conducción, y ese electrón también puede reducir, por ejemplo, el oxígeno gaseoso. Al reducirlo se puede formar el radical peróxido, por ejemplo. Y este radical peróxido también va a oxidar compuestos orgánicos. Entonces, pues
esa formación de radicales altamente oxidantes es gracias al aprovechar precisamente la energía de este fotón. Y bueno, aquí tenemos lo que le llaman el band gap, o sea, la brecha de banda, que pues el fotón, la energía del fotón tiene que ser mayor a esa energía de la brecha de banda para poder excitar el electrón. Y bueno, aquí tenemos ejemplos de cómo hay la fotocatálisis, ¿no? O sea, la descomposición, esta es la concentración final respecto a la inicial, pues es, digamos, el factor de descomposición, de qué tan eficientemente se está descomponiendo nuestro compuesto orgánico. Y vemos cómo es mejor aquí, vemos que la pendiente es mayor y el factor este es más pequeño, quiere decir que hay mayor descomposición del compuesto orgánico, y eso se logra con, por ejemplo, aquí el blanco, que es dopado, y aquí el cuadrito negro es con capa de nanotubo. Y acá, por ejemplo, tenemos una capa de otro que es este P25, no recuerdo cuál es, pero por ejemplo este es compacto, el triangulito es compacto, entonces vemos que el óxido compacto pues no es tan eficiente como el óxido en presentación de nanotubos. Y esto porque pues este efecto que estamos viendo aquí de cómo pasa el electrón a la banda de conducción, pues es maximizado cuando tenemos una superficie específica muy grande, como es cuando tenemos nanoporos o nanotubos. Y si esto lo dopamos con plata, pues es aún mejor, ¿no? O sea, una partícula metálica, partículas metálicas de plata le dan aún una eficiencia mayor. Y bueno, eso es en fotocatálisis, pero por ejemplo para la fotoelectrólisis, pues el principio es el mismo. O sea, se crean huecos y los huecos oxidan el agua y la separan en hidrógeno y oxígeno. Y el pues hidrógeno gaseoso es recuperado, y también muchas veces se recupera el oxígeno gaseoso. Esto se hace, bueno, para la fotoelectrólisis pues se necesita el ánodo, va a ser nuestro material, que es nuestro dióxido de titanio nanoporoso, y el cátodo pues normalmente puede ser de platino, y ahí se recupera en el ánodo se recupera el hidrógeno, y en el cátodo se recupera el oxígeno. Entonces tenemos, por ejemplo, otra sería la fotocatálisis, ya la vimos, y por ejemplo las celdas solares, pues es igual, el mismo principio. Se va a crear el par electrón hueco por la absorción del fotón, y esto va a hacer que la banda de conducción se produzca una corriente eléctrica, y esta corriente eléctrica se va a aprovechar, ¿no?, para suministro eléctrico. Estas son las celdas solares. Y en este caso, cuando se usan nanotubos de dióxido de titanio, se les llama celdas solares sensibilizadas por colorante, porque el colorante nos va a ayudar, con eso se va a cubrir los nanotubos, y esto nos va a ayudar porque va a hacer que vaya recombinación. ¿Qué es la recombinación? La recombinación es cuando este electrón tiende a regresar hacia la banda de valencia. Como no queremos que regrese, el colorante lo que va a hacer es que va a hacer que nuestro electrón se retenga en la banda de conducción. Y por eso pues va a haber un mayor aprovechamiento de los fotones. Entonces eso se logra por el sensibilizado, ¿no?, de los nanotubos con un colorante. Básicamente ese está el principio de las celdas solares, que pues tienen una mayor eficiencia de nanoporos de dióxido de titanio o nanotubos de dióxido de titanio. Su eficiencia es mayor que, por ejemplo, que las de silicio, ¿no? Bueno, todavía están en fase experimental, pero en ciertas condiciones se ha logrado una eficiencia mayor. Y bueno, también tenemos para sensado de hidrógeno o de amoníaco, porque se aprovecha igual
la absorción del fotón para tener este efecto de un cambio en el estado de oxidación del material y con eso poder sensar las moléculas, ¿no? Las moléculas de hidrógeno o de amoníaco que van a ser quimisorbidas en el material, ¿no? Hacen una transferencia de carga parcial, ¿no? A la banda de conducción del dióxido de titanio y entonces se crea una acumulación de electrones y esta va a ser indicativa de que se absorbió la molécula. Entonces, de esa manera funciona como un sensor porque pues, nos da la indicación de que está presente la molécula de hidrógeno o de y bueno, dispositivos electrocrómicos, estos lo que se hace es que se intercalan iones, por ejemplo, de litio, y con eso también cambia el grado de oxidación, o por ejemplo de hidrógeno, cambia el grado de oxidación del material, y al cambiar el grado de oxidación del material, cambia el estado de oxidación. Y entonces vamos a tener que, por ejemplo, en algún momento el dióxido de titanio, nuestra capa nanoporosa o nanotubular, va a estar oxidada o reducida. Y según por ejemplo, reducida va a estar de este color y oxidada va a estar de este color más oscuro. Entonces, eso se puede utilizar para muchas cosas, por ejemplo, para las que se llaman ventanas inteligentes, ¿no? Que al absorber el fotón va a estar en un estado de oxidación y en ese estado de oxidación va a hacer que cambie de color el cambio del estado de oxidación va a hacer que cambie de color el material y se oscurezca, ¿no? Entonces, otra aplicación es materiales biomédicos. ¿Por qué? Porque igual la superficie nanoporosa o nanotubular de dióxido de titanio va a tener ciertas propiedades muy útiles como puede ser la biocompatibilidad, ¿no? Entonces se puede utilizar para, por ejemplo, aquí dice que para aplicaciones de dentistas, por ejemplo, prótesis, ¿no? Prótesis dentales o incluso prótesis en otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, es así como más o menos hay un bosquejo de aplicaciones. Este artículo pues ya tiene 8 años, fue desde 2011, pues ya tiene más de 10 años. Ahorita ha habido todavía pues, un mayor desarrollo, quizás no tanto como se esperaría, pero sí hay investigaciones más recientes. No, básicamente lo que se ha hecho son composites. Entonces se utiliza el dióxido de titanio junto con otros materiales y heterouniones, ¿no? Para seguir explotando todas las propiedades semiconductoras que tiene o de semiconductor, ¿no? Que tiene el dióxido de titanio. Incluso se puede usar también como como capacitor, ¿no? Para almacenamiento de energía, un supercapacitor, ¿no? Entonces, bueno, las referencias, pues para hacer un reconocimiento, pues como fue un artículo de lo que yo hice fue un artículo de revisión. Entonces, pues también yo hice mi experimentación, tengo otros artículos, no sé si, a ver si les puedo mostrar aquí en este mismo video. Pero bueno, este fue de revisión, entonces pues aquí tengo que poner todos los trabajos que revisé. Todo este avance ha sido gracias a muchos investigadores que están aquí. Y bueno, eso es todo con respecto a este artículo y bueno, voy a